Fran nos relata. Grabé a los Wichita por las calles de La Tirana. El pueblo se sentía más lleno por la tarde. Era el primer día de fiesta y aún faltaban 4 para el 16 de julio, el día oficial de la Virgen del Carmen. Niños, ancianos, mujeres, bailarines con sus trajes. Alrededor sonaba la fiesta, los bronces, los bombos. La noche estaba iluminada. Luego, de Cristi sabemos que le encantaría ser parte de una diablada. El mundo está contenido en ese baile de personajes deshumanizados. No somos humanos, piensa Cristi. Somos monstruos bailando, hermosos y seductores. Yo sería una chola, usaría una falda cortísima para lucir mis piernas eternas. Tendría el traje más brillante. Encandilaría a quien se me cruce. Sería la esposa de un diablo con cachos gigantes, desafiando al cielo. Ya lo eres, responde a sí misma y se ríe. De golpe, siente el pecho lleno de pena. ¿Cuánto tiempo lleva así? Francisca y Cristina son las protagonistas de Reina del Tamarugal, de Malú Furche. Una novela que replica en su detallado y visual relato la coordinada danza y el exultante colorido que por una semana al año, entre el 10 y 20 de julio, enciende la pampa nortina con la fiesta de La Tirana. La narración a 2 voces sintoniza con la música de las diabladas, a través de los altos y bajos de sus personajes, reconocibles, concretos, deteniéndose en los sucesos que acontecen en la víspera de la celebración de la Chinita, para finalmente acelerar en el trance del anhelado exorcismo que promete el rito colectivo, sin poder evitar las razones que acechan. Y esta tarde en Frecuencia Literaria tengo el gusto de estar con Malú Furche Rosé, escritora y guionista, máster en escritura creativa, directora audiovisual y licenciada en estética por la Universidad Católica. Autora del conocido ya libro Islas de Calor, que fue ganador del Premio Municipal de Santiago y mejores obras literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También Malú Furche ha sido guionista en proyectos para cine y televisión, entre ellos el documental Robar a Rodán, que también lo vi, muy bueno, la serie Sander, la película Oro Amargo, que está muy de moda también ahora, y el cortometraje Petra y el Sol. Y hoy vamos a hablar de esta bellísima novela Reina de Tamarugal, publicada por La Pollera. Malú Furche, bienvenida a Frecuencia Literaria. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros para hablar de un libro que es bellísimo en su visualidad, desde la misma impresión, la portada, me quedé con tu F, y por supuesto el colorido de lo que es esta festividad. Pero tiene varias capas, varias capas. Sí. A propósito de este rito, que como hablábamos también funciona como exorcismo. A ver, yo no he leído aún, así que voy a pedir Islas de Calor, pero quiero preguntarte antes de iniciar sobre esta novela en particular, ¿cuáles han sido siempre también tus intereses, en este caso imaginarios, para llevar a la literatura y que tienen concomitancia con tu trabajo audiovisual? Yo creo que no tengo intereses tan claros, o no sé si claros, que quizás sí los tengo en realidad, pero no conscientes, ¿cachai? Como que más que nada pienso y transito en historias que me interesa contar. Se me ocurre una y empiezo a desarrollarla, a veces se me va más para el lado audiovisual, otras veces hay historias que me aparecen como que necesariamente tienen que ser un libro, o bueno, yo pienso que necesariamente tienen que ser un libro, quizás no, pero así me lo imagino, como un poco ir encontrando la forma que cada historia necesita para ser quizás contada de la mejor manera. Y en esa línea, como que dejo un poco que fluyan las cosas y que aparezca lo que tenga que aparecer. Ahora, si hay cosas que de pronto aparecen y empiezan a aparecer en común y que pueden tener ambos libros, o de repente como otros trabajos también audiovisuales, y creo que me interesa mucho explorar a los personajes, las profundidades y las capas de los personajes, y desarrollarlos como de distintos ámbitos, desde como sus bondades, desde cómo pueden ser generosos, cómo pueden ser tiernos, y también cómo pueden tener mezquindad, egoísmo, gestos como de maldad,
¿cachai? Entonces como en esa capa colorida de emociones que puede tener un personaje y de formas, gestos, qué sé yo, acciones, creo que se mueve quizás como un interés, pero eso te lo digo ahora como a propósito de la pregunta, no es como que lo tenga a priori en la cabeza, así como, hoy voy a escribir sobre distintos personajes, ¿cachai? Como que aparece. Acá lo que me gustó mucho de entrada en Reina del Tamarugal, Malú, es que empezamos a conocer a los personajes a través de sus acciones, no solo de sus pensamientos, que de repente obviamente se cuelan, porque obviamente somos complejos, pero mucho del quehacer, de lo que decide la acción o lo que decide omitir al mismo tiempo. Y así nos vamos adentrando en el libro a través de estos dos grandes personajes. Hay muchos más, por supuesto, donde decía que estaba Francisca en primera instancia y también Cristi o Cristina. Y es bien interesante porque ya todo el tema que es como lo que pasa en la vida real. Uno conoce a alguien por cómo habla, por su oficio, por cómo viste, qué sé yo. Y después conocemos sus capas ya más profundas sobre sus temores, oscuridades, dolores, ¿no? Claro. Y en este sentido tú hiciste un trabajo también, yo creo que es muy elocuente en lo que llamamos descripción de personaje. Uh-huh. Es que sabes que yo creo eso que es súper, me hace mucho sentido lo que dices sobre cómo conocer a los personajes con las acciones, y creo que eso tiene que ver sobre todo con mi doble militancia con el cine, porque claro, en el fondo cuando uno escribe un guión cinematográfico, en general, salvo que uno utilice algunos recursos como una voz en off o qué sé yo, pero en general uno tiene que narrar la historia a través de las acciones concretas que hacen los personajes, y además como es un lenguaje audiovisual, es como a través de lo que podemos ver y oír. Entonces uno está como siempre como escenificando las acciones de los protagonistas y de quienes narran la historia. Entonces creo que por eso también a mí, cuando me paso para la literatura, mis personajes están haciendo cosas y justamente entrar al mundo interior de los personajes como algo que me va apareciendo de a poquito, o quizás como que en primera instancia o en una primera capa no es lo que predomina, porque tengo como un poco quizás la otra, no voy a decir de formación profesional, pero sí ese modo de escritura que también me acomoda, yo creo, ¿cachai? Como ir narrando a través de las acciones, pero justamente, y eso también creo que es de las cosas entretenidas de estar escribiendo un libro, es que tiene muchas más posibilidades y uno puede acceder al mundo interior de los personajes. Entonces, en el fondo es como sacarse ese límite de lo concreto y de lo que uno ve y oye para meterse como a todos los lugares que quieras, ¿cachai? Como que eso es muy bonito como de las posibilidades que da la literatura, que no tiene ningún límite, ¿cachai? Sí. Entonces eso también es muy entretenido y uno se puede ir en la volada, pero creo que siempre parto escribiendo las acciones por lo mismo. Ya vamos a hablar de esas dos voladas que se dan en la parte final de tu novela, que son muy interesantes. Me voy a detener ahí. Antes quiero ir al punto de partida, que me parece muy interesante, que como lo decía también en la introducción, estamos hablando de dos voces narrativas. La primera de Fran o Francisca, que es en primera persona, y luego la voz narrativa en tercera persona, donde conocemos a Cristi. Y en la primera parte, con Francisca, hay algo bien interesante. Es un documental, de hecho, ¿no? Es en blanco y negro, del año 44, filmado en 35 milímetros, llamado La Tirana, tradiciones chilenas. Todo el conocimiento que ella, la protagonista, tiene de Ñusta Builla, que es la princesa inca, la relación de amor con el portugués Vasco de Almeida. Y me quiero detener un poco también en el contexto de ese presente. Invierno 2018, año del Mundial de Fútbol de Rusia, que me encantó también ahí porque uno dice, yo estaba en esto. Y es bien interesante este personaje, Francisca, audiovisual, treintañera. De entrada sabemos que está a día de casarse con Benja, con quien vive en compañía de su gato Sergio. Le da más pelota a Sergio, te voy a decir, ¿eh? Suele pasar. ¿Para qué andamos con cosas? No debe ser la única. No, además. No, oye, eso es muy real todo lo que pasa con ella. Bueno, y de viajar también a Francia, donde Benja, su pareja, va a estudiar un doctorado en filosofía medieval, mientras ella trata de aprender francés. Y acá, el punto de inflexión, entonces, la invitación que le hace su amigo Fede, para un proyecto que le costó, obviamente, conseguir financiamiento, un proyecto estético, teológico, que estudiaba el papel ahí de la expresión artística en la religiosidad popular. Y ella va con su cámara y todo eso. Pero quiero detenerme en este pensamiento. Menos mal no tendré que seguir planeando una celebración que se volvía cada vez más grande, piensa Fran. Esto que pareciera menor, porque tú profundizas en dos femeninos. Mientras transcurre la acción, es un punto de inflexión, no solo el viaje, también puede ser una fuga y una oportunidad para decidir otra cosa.
no vamos a decir qué es lo que decide o no ella. Pero hablemos de esos puntos de inflexión que son tan reales en la vida y que no se dan, y que uno puede querer a alguien, pero no necesariamente quieres estar con esa persona porque no te apasiona, por ejemplo. Aquí no sabemos en profundidad, uno intuye nomás. Hablemos de tirar ahí unas pequeñas luces para conocer de entrada quién es Francisca. Sí, bueno, como bien está muy bien resumido el momento en que está este personaje que arrastra varias cosas cuando se inicia el libro. Que no sé si decirla o no. Igual están súper al principio, ¿no? No, Es como, importa, más que no. Sí. Yo creo que el meollo del texto es mucho más de lo que estamos diciendo. Sí, no, sí. Y yo en el lanzamiento me tiré un spoiler y todos me odiaron. Lo mismo en todo caso. Sí, pero, no, yo creo mucho los spoilers, pero quizás como quienes nos están escuchando, está bien. Vamos a tener respeto. Un poquito. Sí. Pero justamente ella está en una suerte, yo creo, como de un cotidiano muy precario, como que es constante, está bien, pero está aburrida. Está como en la zona de confort. Sí, está en una zona de confort, y que yo creo que pasa mucho, como que uno medio que se achancha igual, porque tenéis ciertas cosas resueltas y a veces resolverlas es mucho más trabajo del que uno quiere como hacer, ¿cachai? Es como que uno dice, oh, no, qué lata empezar a hacer, o sea, todo lo que podría implicar ciertas decisiones. Y creo que es un personaje que está sin buscarlo, pero sí necesitando algo que la remezca o que la conmueva o que la haga volver a sentir con intensidad. No en el plano sentimental ni mucho menos, pero sí algo que la haga sentirse como en el mundo, de alguna manera. Y creo que eso es lo que ella, sin saberlo, pero quizá intuyéndolo en el fondo, va a buscar también a la fiesta de la tirana, y por eso también acepta este trabajo que le ofrece su amigo Fe, un poco insegura, también medio con este síndrome de la impostora que muchas veces tenemos, las mujeres sobre todo, que es como, no soy capaz de hacer este trabajo, ¿por qué yo debería hacer esto? Pero resulta que va, lo hace, y creo que le hace bien a ella llegar como en la sana. Es como también un poco lo que tú decías, como de las catarsis, los exorcismos, como hacia el final. A su manera ella también lo tiene a propósito de lo que sucede en la fiesta. Y en el fondo sí, pues como un punto de inflexión, ¿cachai? Como el que ocurre en la fiesta. Ahora, ella sí quiere a Benja, como bien decías tú, como sí, lo quiere. Lo quiere, lo que pasa es que está aburridísima, Sí, ¿cachai? Pero sí lo quiere. Lo quiere. Lo quiere. Ahora que quiere más a Sergio, su gato también. También pasa. Ya vamos a hablar de Cristi, pero me quiero detener también en otro insumo contextual que tú nos das en las primeras páginas, que es una lectura que hace Fran. No solamente ve este documental, que es parte también de su oficio, sino un artículo que yo, la verdad, me acordaba, pero no tanto detalle, te agradezco que lo pongas de nuevo en escena, que es el caso del llamado psicópata de alto hospicio, ¿no? Juan Pérez Silva. Porque en esa fecha, 98, se iba a cumplir los primeros 20 años de su primer femicidio, que en esa época además no se hablaba de... Claro, no estaba tipificado. Exacto, no estaba tipificado como tal. Y creo que es importante también detenernos en esto para hablar un poco también de los estigmas y cómo ciertos lugares cargan, porque estamos hablando de Alto Hospicio, de Pisagua, el tema de las cárceles que tú también nombras, de un desierto que es muy particular y bueno, y de lugares también con una historia bélica, el mismo Iquique, pero en este caso para las costas, qué sé yo, son lugares bien potentes en su energía. También, ¿por qué recordar a este psicópata, a este femicidio vinculado al Alto Hospicio cuando vamos a ir a una fiesta, por ejemplo? ¿Sabéis que tuve esa parte? Es una... allá estás como una confidencia, ¿no? Pero como a propósito del proceso de escritura, es una parte que puse y saqué muchas veces. Como, ¿te pasaban cosas que sí, no estabas segura? No estaba segura si incluirlo, porque decía como, esto bordea el libro... y de repente uno dice, pucha, quizás está muy largo, ¿qué podría sacar? Y que no es parte de la historia, pero sí aporta, o sea, lo dejé porque creo que sobre todo aporta. O sea, yo como periodista lo agradezco. Ah, qué bacán. Pero era como, claro, como que tenía esta duda de entre sacarlo y ponerlo. Y después dije,
y también lo conversé con mis editores, qué sé yo, y como también con los lectores amigos que me ayudaron mucho también como en este proceso de escritura. Ahí les mando un saludo. Sí, manda todos los saludos que quieras. Pero en el fondo le da cierto color o como que nos pone una manchita de algo que se puede como... es como poner, claro, vamos a hablar de una fiesta y es como, ¿por qué estáis hablando de esto como antes de ir a la fiesta? Pero creo que era necesario para justamente insinuar, no marcar, sino insinuar algo que podría suceder o como una sombra que podía como... Que algo que lamentablemente está latente. Totalmente, ¿cachai? Y en el norte de Chile pasan muchas cosas, ¿cachai? Es muy, o sea, bueno, Chile es súper diverso porque es tan largo y también su misma geografía va marcando como distintos problemas o distintos como, qué sé yo, como lucha o lo que sea, ¿cachai? Como el norte tenéis como, el desierto es tan grande y es tan árido y tan desolado en ciertos lugares que se puede hacer lo que quieran, ¿cachai? Sí. Como tenéis la frontera, tenéis como el tráfico, ¿cachai? Entonces como, y bueno, y esta historia que a mí en particular me acordaba mucho porque sucedió cuando yo era chica y me daba mucho miedo que existiera como un psicópata y además que matara como a muchachas como jóvenes, ¿cachai? Como liceanas principalmente. Exacto. Entonces era una historia que me había quedado dando vuelta. Después cuando leí Racimo de Diego Zúñiga como que volví como a como ese imaginario y era algo que como que tenía medio atravesado y cuando empecé a escribir este libro dije bueno, es inevitable no volver a esto, ¿cachai? Porque igual es un libro sobre mujeres, es un libro también sobre chicas jóvenes, ¿cachai? Como, y es como una mancha, ¿cachai? Es un fantasma que igual está ahí, independiente de que ya haya pasado hace un montón de tiempo, está bueno que no lo olvidemos también, ¿cachai? Ahora, no es un dato anecdótico, Malú, porque a propósito de esta atmósfera y las posibilidades y la latencia, luego entendemos también por qué está. Y claro, creo, personalmente, te lo dije antes de que saliéramos al aire, que tiene un porqué, tiene sus razones, ¿no? Sí. Hay otros personajes muy interesantes antes de hablar de Cristi, sino los con los que se encuentra directamente Fran, Raquel Flores, verdulera viuda y presidenta del baile, Pulga, un caporal, que yo había escuchado muchas veces la palabra, pero tuve que googlearlo para saber exactamente, representa, me dijo ChatGPT, ¿no? Que representa el capataz de los esclavos en estas festividades, al caporal ahí del baile. Lucy, la niña del grupo, está Ande, Nicole, Karina, Verónica, que son las bailarinas solteras también, Kenny, el Chayán del grupo, bailarín soltero, 1313, Piwi, el Canela, entre otros. Y la interacción que se da con esta gente, los huichitas, ¿no? Que son parte de estas cofradías y que vienen de Arica, esta asociación que los invita a ellos, a Fede, con Fran. Es bien bonita la relación que se da. Y a mí yo me imaginé casi como una teleserie de Sabatini. Como los personajes ahí todos histriónicos, pero muy reales, en los diálogos. ¿Cómo fue también recrear esas minucias a veces que es desde comerse un pan con mortadela o a falta de copete leche con mango? ¿No? ¿Cómo fue también esa recreación que es muy cotidiana? Yo creo que ahí me ayudó mucho haber tenido la experiencia de yo también haber ido a la fiesta de la Tirana. Había ido primero como ya más joven, qué sé yo, con amigos. ¿Pero fuiste como a observar o como documentalista? Luego me tocó ir justamente como documentalista. Perfecto. Y fuimos con mi amigo Fede, que es el único nombre que no cambié con maldad. Y le mando un saludo también. Obvio. Fuimos y nos quedamos con una asociación de baile de Arica. Estuvimos todo lo que duraba la fiesta. Y ahí yo estaba registrando audiovisualmente y era una investigación también, como más o menos parecía a la que sale en el libro. Y conocí muy de cerca a los indios Sioux de Arica. Yeah. Y ahí estaban las solteras, estaba su caporal, estaban el presidente del baile, qué sé yo, y fui conociendo como muy de cerca las dinámicas porque además también estaba con una cámara. Y cuando uno está con una cámara y está ahí como grabando a las personas,
llegáis como, estáis observando mucho, observáis mucho más quizás como que cuando uno está como, pasándolo bien, que igual obviamente... Está más abierto el campo. Claro, ¿cachai? Entonces, claro, sensorial. Sí, y obviamente uno conversa, qué sé yo, pero también estáis observando mucho y te estáis acercando mucho porque tenéis como la capacidad del lente para ir como a esos detalles del cotidiano. Y después de eso, bueno, pasó el tiempo y a mí me conmovió mucho, lo pasé muy bien, aprendí mucho, también un poco medio se me abrió el mundo después, o ese mundo después de haber ido a la fiesta de la Tirana, entonces para escribir el libro recurrí mucho a esa experiencia y a lo que vi, a lo que conocí. Obviamente hay, o sea, es mucho inventado, pero, claro. pero al final como esa materia prima de la experiencia que tuve, como de la realidad, me ayudó un montón. O sea, no hubiera podido hacer este libro sin eso, ¿cachai? Como sobre todo la parte como de la sociedad de baile y entender cómo se organizan, cómo van, se articulan en torno, bueno, este día tenemos esto otro, aquí pasa esto, entonces tenemos que hacer esto. Claro, los pitos, ¿cachai? Como sí, o a esta hora tenemos que salir, o que el saludo al sol, que tenemos que hacerlo en la madrugada, ¿cachai? Un montón de cosas que uno va aprendiendo y es como, a mí me parece muy interesante, así como y entretenido. No, yo de hecho, luego de leer tu libro tenía unas ganas de ir. Alguna vez en la vida hay que ir, siento yo. Sí. Y quiero que puedas contar también un poco para que la gente se haga la idea y quizás incluso extranjeros, a veces los extranjeros van más a estas festividades que incluso los mismos chilenos o los santiaguinos en particular, hablar un poco de esa pampa, ¿no? Del Tamarugal, donde está La Tirana, un poblado de 5 calles largas, donde no viven más de 1.000 personas y que pueden llegar a 100 o 200.000 en esta festividad. Y hablemos de todas las problemáticas con el agua, con la luz, todas las situaciones que se dan y la ley seca, al menos para los turistas. Hablemos un poco de ese contexto. Sí, pues es heavy porque el pueblo es súper chiquitito y no es un pueblo, de hecho es un santuario en estricto rigor, ¿cachai? Entonces tiene como otras reglas municipales, ¿cachai? Que pueden ser como un cacho. O sea, no sé si un cacho, pero a propósito de investigando para el libro, ponte tú en la gran explanada donde está la iglesia y donde para la fiesta de la Tirana se llena de baile. Por ejemplo, no pueden haber bancas, ¿cachai? Porque no es como una plaza como uno pensaría como una plaza normal, ¿cachai? Y el pueblo un poco gira en torno a la fiesta de la Tirana. Luego en enero está Pascua de Reyes también, que ahí hay como una celebración, pero en general en el año el pueblo está súper desolado. Pueblo fantasma. Pueblo fantasma, muy seco, mucho perro callejero, mucho perro abandonado, y eso sucede mucho, como que van a tirar a los perros para el interior del desierto, que es muy triste, y hay mucho perrito como que anda por ahí. De inanición, de sed, de hambre. De sed. Claro, sí, porque también a propósito de lo que hablábamos hace un ratito, como el desierto es árido y no tiene como no sé, pues es difícil, o sea, encontrar agua, encontrar algo que comer, ¿cachai? Como todo se seca rápido, o sea, ser un perro callejero ahí no es lo mismo que ser un perro callejero en el sur igual, ¿cachai? Allá como pensando en los perros callejeros, pero si es verdad, no, sí, por supuesto que condiciona el lugar, la geografía. Totalmente, ¿cachai? Entonces, y también hay un centro de rehabilitación también por ahí cerca, que ahora se me olvidó cómo se llama, pero está ahí, ¿cachai? Y también transita mucha gente que entra y sale de ese centro. ¿Es para adicciones? Adicciones de drogas, sí. De drogas, sí. Principalmente. Y también hay hay pocos colegios, o sea, pocas escuelas, ¿cachai? Como que en verdad es bien como, no te diría... Bueno, no sé, como puede ser un pueblo chico medio del desierto, ¿cachai? Pero como dice, olvidado de la mano de Dios. Claro, ¿cachai? Que no es lo mismo Pozo Almonte, ¿cachai? Que no es lo mismo que, no sé, igual que el mismo Alto Hospicio, ¿cachai? Como tiene, yo creo que la Tirana es un poco más ruda la cosa. Pero tiene todo esto, la contraparte de la fiesta, que es preciosa y se llena de gente, pero también está como, bueno, y cuando se acaba la fiesta y la basura, y qué pasa con nosotros. Entonces como que tiene como ambas capas, ambas como caras, si se quiere, la moneda, ¿cachai?
Malú, vamos a ir a la música y ya vamos a hablar justamente de lo que tenía pendiente, que es la voz narrativa en tercera persona, la protagonista, Cristi o Cristina Retamal, esta chica de 16 años que tiene otra circunstancia a la de Francisca, con la que comienza tu Reina del Tamarugal. Y vamos a escuchar música a propósito, por supuesto, de esta misma festividad, de los bombos, de los bronces en particular. Vamos con la banda Conmoción y suena ahora Salto de Diablo. Continuamos acá en Frecuencia Literaria con nuestra invitada, la escritora, guionista, bueno, audiovisual también se nota en su libro, Malú Furche Rosé, la madre, lo más importante, Malú. Sí, es lo único cierto. Sí, a propósito de la chinita, la mamá Carmen. Exacto, sí, la chinita, bueno, y todos de alguna manera en Chile y en Latinoamérica somos súper marianos. Sí, absolutamente. Puede ser súper ateo, pero mariano igual. La Virgen, ante todo, la Virgencita. Aunque aquí también está San Lorenzo, que igual es más brígido, pero es interesante San Lorenzo, a propósito de la festividad de la fiesta latinana, que también es como el satélite, pero es el pulso también de tu libro Reina de Tamarugal. Y habíamos dejado en asco a nuestros auditores, Malú, para hablar del personaje que podríamos decir que realmente es el protagónico, de alguna manera, de la esencia de tu libro, porque Fran está en calidad también de testigo, de retratar, de narradora. ¿Cómo ves también ahí estas dos voces? ¿Cómo te las imaginaste? O cuando ya está el libro, también como lectora de ti misma lo viste. Sí, por ejemplo, cuando estaba trabajando, la primera reunión que tuve para comentar el libro con Simón Erga, mi editor, me dijo algo así como que Fran, o sea, que Cristi puede existir sin Fran, pero Fran no puede existir sin Cristi, ¿cachai? A propósito de que como el corazón justamente es como esta muchacha que es la que también le va interesando a Fran y a quien vamos conociendo como en los capítulos pares y que tiene como otra voz narrativa y tiene están en tercera persona, el acceso es mucho más. Y me pasó que empecé, claro, tenía un poco como la historia de Fran, y en paralelo tenía la historia de estos niños que estaban que robaban agua, ¿cachai? Como que por ahí parte como parten estos cuatro personajes que son los protagonistas, en particular Cristi y el Dogo, pero también están Molina y Charlotte, sus amigos. 4 amigos. Los 4 amigos. 15añeros, 16 años tienen. Son menores de edad. Claro, son menores de edad. Y que no respetan la ley seca, a propósito de lo otro que hablábamos hace un ratito. Y estaba en ellos y empecé a escribir como empecé a escribirlos también a ellos, como imaginándomelos en paralelo a la fiesta. Pero a medida que avanzaba, sentía que necesitaba de alguna manera como hacer como trenzar los capítulos, ¿cachai? Como más allá de lo que pudiera observar Fran con su cámara en primera instancia. Y ahí un día estaba sentada en el comedor de mi casa, así como cuando uno está pensando y se le ocurren cosas. ¿Sí? Se me ocurrió que podía ser bueno encontrar un mecanismo que en el fondo nos hiciera que siempre los capítulos estuvieran cruzados y se bordearan, ¿cachai? A veces puede ser de una manera más directa y como que hay una interacción entre los personajes, y a veces simplemente es como un cruce y que uno ve al otro y el otro ve al otro. Los distintos puntos de vista, me encanta eso. Entonces como que siempre fuera una suerte de espejo y que me permitiera a mí pasarme la batuta de uno a otro y entender es como ir haciendo la trenza, ¿cachai? Entonces en cada uno de los capítulos siempre hay un pequeño cruce o algún pequeño guiño y en los dos capítulos, porque tanto Fran encontrándose con esta muchachada que hay, y por otro lado estos jóvenes que también de alguna manera se cruzan o con Fran o con algo de esta asociación de baile, del baile Wichita durante la fiesta. Y Malú, y hay algo bien interesante porque Fran se queda prendida de Cristi, Fran tiene unos 30 y tantos, 33, porque dice la edad de Cristo por ahí, ¿no? Que se iba a casar por ahí, ¿o no? 33, creo que tenía 29, que iba a 29, 30, iba para los 30, ya, iba eso, tienes razón, iba para los 30, me equivoqué de personaje del libro, ya, tantas lecturas. Y sí sé, tengo clarísimo que Cristi tiene 16 años, y claro, qué aprendida porque la encuentro parecida a su media hermana, ¿no? Que vive en México, Javiera, hija de su padre, que ahí también hay otro dolor bien interesante, muy real.
pero lo que hay de fondo, siento yo, es que queda prendida de una vulnerabilidad desafiante de alguna manera, que tiene tanto su hermana como Christy. Sí. Y ahí se cruzan, pero muy cierto lo que te dijo Simón Ergas, ¿no? De dónde viene el interés en primera instancia. Queremos leer entonces, o sea, que escucharte tu lectura. Yo ya me lo leí el libro. Estoy todavía en el modo baile, parece, arriba de la fiesta. Para conocer a Christy y sobre todo esta parte de tu libro, de los capítulos pares, como tú decías, donde ella está con sus amigos, está carreteando ahí con Dogo, su pololo, Charlotte, su amiga, y por supuesto también Molina. Entonces voy. Christy trasvasija el pisco a una botella de Coca-Cola. Molina le pide que eche más. Ella finge no escucharlo. Más tarde irán al descampado a mirar las estrellas y quiere que la piscola esté suave. Aunque capaz ni salen, el Dogo se puso mañoso y Charlotte se acostó hace un rato. Pisco, 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 grita Molina como un barrista de estadio. Christy apoya la botella sobre la mesa y lo mira serio. Él no tiene pulso y en la casa no hay embudo, lo saben porque buscaron. ¿Querís seguir tú?, pregunta ella. Molina sonríe con ojitos arrepentidos y las pecas le bailan en las mejillas. Es el último concho que tienen y no quieren desperdiciarlo. En el pueblo nadie les vendió alcohol y no por ser menores de edad. La ley seca se respeta, les dijeron. Christy les advirtió a sus amigos que eso podía pasar y ellos respondieron que era una exageración para los turistas. Sin embargo, llevan 2 noches en La Tirana, se lo han tomado todo y hoy por la tarde los echaron de los 5 lugares donde preguntaron. Como solución, Charlotte prometió volver a Pozo Almonte y pedirle a su hermana que les compre más copete. El pisco cae milimétricamente en la botella plástica. Molina mira con la boca abierta y como si fuera la primera vez que ve a Christy hacer algo tan preciso, le dice que podría ser doctora. Ella sonríe sin desconcentrarse. Es delicada, buena con las maquetas, decorando pasteles, jugando yenga, tocando el teclado en música. Sus palmas son gruesas y sus dedos largos. Doctora de animales, responde al terminar. Aunque en realidad, cuando grande quiere ser mamá. Tener una familia choclonada y muchos perros. Voy a dejar hasta ahí. No, muy bonito, además, ver esos sueños, ¿no? Esos anhelos que tienen los personajes, los más chicos, digamos, los jóvenes que viven en paralelo, aunque también para ellos es importante la festividad mariana, por sus mismas familias y orígenes, pero es como una historia paralela a la que vive Fran, centrada en las cofradías y en los huichitas en particular. ¿Cómo fue también escribir desde, para no caer en eso de apropiación cultural, que acá sería generacional, escribir de chicos de 16 años, y donde además están las dinámicas, sobre todo en los pololeos, de lo que hoy llamamos, y que en nuestra época también, o sea, en la mía, porque soy mayor que tú, pero lo que llamamos relaciones tóxicas. Poder describir también esos dolores que se dan, donde uno proyecta el abandono, la violencia que se vive en las casas con los padres y la replica con las parejas, sobre todo, particularmente del masculino hacia el femenino, como es de Dogo hacia Christy. ¿Cómo fue ese ejercicio? Yo creo que en mi caso fue de mucha observación y escucha. Como fui, bueno, a propósito de haber ido ante la fiesta de La Tirana y haber ido en esta investigación, fui también varias veces al norte y estuve, bueno, no solamente en La Tirana cuando no hay nadie, sino también en Pozo Almonte, en Iquique, y me dediqué mucho como a observar a los jóvenes. Sí. Bueno, había una vieja mirando a los jóvenes. Uno se siente una vieja, pero, pero bueno, es como cuando te dicen señora en la calle que querés matarlo, pero bueno. Sí, en fin. Como, bueno, ahí era la señora, la viejita, como con el tejido, y miraba y escuchaba, y me sorprendía mucho. ¿La dinámica? Claro, y porque yo igual hago clases en la universidad, entonces me toca ver harto como muchacho entre, no sé, 20, 24 años, ¿cachai? Pero es distinto, pues, porque son muchachos de Santiago de partida, ¿cachai? De repente tenéis como algunos de región y qué sé yo, y es bacán, pero en general es como muy distinto, y estos son más chicos todavía, pues todavía están en el colegio. Entonces me fue mucho como de observación, escuchar, ver que, no sé, qué tomaban, ¿cachai? Que me llamó mucho la atención que eran muy buenos para la energética. Todo el rato con energética, y decía, pero ¿por qué toman esto? Y horrible, mala, ¿cachai? Como un chicle líquido. Pésimo, sí, malísimo. Súper dulce, espantosa. Entonces, para mí como que era muy importante porque también tenía como mucho nervio justamente de esta idea de como, la apropiación cultural, bueno, la apropiación generacional, que no lo había pensado, pero es verdad.
y también, pero por otro lado me decían, y también como conversándolo como con otras personas, como bueno, si uno escribiera solamente lo que es, que fome, ¿cachai? Como sería muy aburrido como... bueno, no sé, en mi caso, como lo que yo podría escribir, ¿cachai? Entonces, también es necesario como irse y salirse, creo que de lo que uno es, pero definitivamente hay que estudiar y hay que escuchar y hay que observar, como poner mucha atención. Creo que por ahí va, ¿cachai? Y a propósito también más relaciones y la forma de carretear, tu novela es muy contemporánea, Malú, porque no solo está la marihuana, el copete o el trap como música, ¿no? De fondo, está el tusi, Sí. por ejemplo. ¿Cómo fue también meterte en el tema de las drogas? Sí, eso fue algo que no... Para el libro, perdón. Sí, claro, solo No, para el libro, claro. claro. ¿Cómo te metiste la...? Bueno, la verdad es que... no, fue a propósito que el libro está ambientado en 2018 y que también, bueno, me acuerdo que cuando estaba escribiendo el libro salió como de estos videos como de, no sé, que andan dando vuelta en redes sociales, como de unos cabros chicos también que en Alto Hospicio había muerto un cabro como de 16, 17 años y estaban los amigos jalando tusi sobre el ataúd, ¿cachai? Como cosas que son como, oh, qué heavy que estén pasando como... Y era un video, sí, habrá tenido unos 3, 4 años ese video. Heavy. Pero empecé como un poco a hacerle como la historia al tusi, ¿cachai? Porque el tusi igual es nuevo, ¿cachai? Sí. Y como el libro está ambientado en 2018, estaba recién llegando, estaba empezando el tusi, ¿cachai? Y ahí también empecé como a investigar y hablar. Justamente tenía un amigo que trabajaba en... Pucha, no me acuerdo cómo se llama esta institución, pero como que trabaja... ¿El centro de rehabilitación que nombraba? No, pero es como esto de los ministerios que drogan los jóvenes, centro de, no sé. ¿El Senda? Sí, en el Senda. Ya. ¿Cachai? Trabajaba en el Senda, él trabajaba sí en el de San Pedro de Atacama, pero igual era Sí, como, sí, ¿cachai? claro. Como, y ahí me empezó como un poco, y como que le empecé a preguntar, ¿cómo están carreteando los cabros de ahora? ¿Cachai? ¿Qué están tomando? Son muy buenos como para los ansiolíticos, ¿cachai? Y tomarlos con copete, con energética. Por supuesto, mucho tusi, pero empecé a ver como la infografía y la investigación y como que, claro, en verdad el tusi empezó a ponerse como más fuerte como desde el 2018 en adelante, como, ¿cachai? Hasta bueno, ahora que es como... hay un montón, ¿cachai? Entonces, nada, pues fue como ir cachando la onda y cómo se iban introduciendo y cómo al final también las drogas empiezan a modificar también las dinámicas de los carretes, ¿cachai? Porque también el tusi que igual es como, tiene este como anestésico, no se dice así la palabra. Sí. Sí, anestésico puede Sí, ser, pero como, el tusi también funciona como, yo pensé que era más como... ¿más prendido? Más prendido. No, tiene como... Igual o que sea, el fentanilo. tiene como, es como, claro, ketamina y Ya. como esta cuestión que te hace, como que se lo ponen como para anestesiar a elefantes, Sí, ¿cachai? sí, sí. Entonces como que en el fondo también tiene una cuestión media como de disociación y de pérdida de la voluntad, ¿cachai? Y que es heavy como también pensarlo como es como, eso es lo que tú quieres sentir. No lo digo como, eso es lo que tú quieres sentir, así como juzgándolo, sino como, oh, que heavy, que eso es lo que tú quieres sentir, ¿cachai? Como en qué estamos, ¿cachai? Entonces súper cuático, porque, o sea, si no tenéis voluntad también lo que puede llegar a pasar, como, o sea, imagínate. Y estamos hablando más chicos de 16 sí, años, pues, 15 ¿cachai? años. Entonces, Sí. entonces empezar ahí como a investigar un poco como los efectos y lo que se siente y lo que piensan, ¿cachai? Bueno, también obviamente que esto también es un tema, que no es lo mismo, igual te puede llegar como, las drogas como que te pueden llegar muy distintas, ¿cachai? No es lo mismo, de repente te llegan como más tiradas para un lado, más tiradas para otro, ¿cachai? Que tienen más de esto, más de esto otro, Sí. entonces también el efecto puede cambiar. Pero esa fue mi investigación. Esa fue mi investigación. No, y es interesante también cuando uno de los personajes, Dogo, que es el pololo justamente de Christie, hace una manda, ¿no? Quiere dejar todo sí. atrás, entre ellos el consumo de tusi, y después como que de alguna manera se da cuenta que es dando y dando, ¿no? Y que en ese sentido, más allá de que crea la chinita, también por familia, por el contexto en el que está, es su mundo también, cree más en San Lorenzo. Y ahí hay una situación respecto a su leyenda que él dice, ups, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿Ah? sí. No la vamos a dejar ahí para no es contar verdad, más. sí. Quiero detenerme, Malú, en dos cosas muy interesantes que yo vi en tu novela, sobre todo en la parte final, en algunos de los capítulos donde haces un salto del tiempo. Luego de que pasa un punto de inflexión, ¿no? Una situación crítica dentro de lo que es la festividad, que no la vamos a contar, pero ahí
estás en el presente, que es el 2018, narrado en esta tercera persona por estos chicos, pero de repente hay un salto hacia el futuro. ¿Por qué? Que no es lo más común, porque por lo general sí están los recuerdos y que también hay un momento crítico donde uno de los personajes revisa toda su vida y sus momentos familiares y qué sé yo. Que son, uno cree que son random, pero son aquellos que quedaron en tu corazón que te definen. Pero ¿por qué saltar al futuro? Lo encontré súper choro. Me parecía que en ese momento uno no lo sabe. ¿Cuáles son como... Uno puede intuirlo, pero qué momentos son los que al final van a ser quizás como determinantes en tu vida, ¿cachai? Como hay un video de Kurt Vonnegut como que dice como que por qué Shakespeare escribe con tanta maestría, y es básicamente porque no pasa nada en sus obras, ¿cachai? Y porque en Hamlet no pasa nada y que nunca distinguimos bien cuáles son en la vida, cuáles son las buenas y las malas noticias, ¿cachai? Como, y por eso una obra maestra, porque en el fondo está ahí como que las cosas van sucediendo, ¿cachai? Y en ese sentido, un poco como uno conoce a sus personajes, yo sabía que ese momento sí era como un momento que a ellos los iba a marcar para siempre. Pero no solo me interesaba ponerlos como en la perspectiva de como de wow, ¿qué está pasando acá? Y cómo podéis sentir que el mundo se te viene un poco encima y que esto es como muy grande, y un poco como, oh, ¿qué mierda voy a hacer con esto que acaba de suceder? ¿Cachai? Como que también me interesaba pensar como, bueno, pero la vida va a seguir, ¿cachai? Y todo se supera igual, como incluso lo más terrible, o sea, se puede superar mejor o peor, pero bueno, quizá hay cosas que no se superan, no sé, pero en general como que igual la vida va a seguir, ¿cachai? Y en esa línea como quería ser, bueno, ¿y qué pasa? O sea, cuando te pasa algo tan grande, también puede ser como, bueno, ¿y qué pasa después de eso tan grande? Y a lo mejor pasan, no sé, qué sé yo, 50, 30, 40 años, no sé, no me acuerdo cuánto puse ahí. Y eso va a quedar como un momento, pues, ¿cachai? Que igual va a tener repercusiones mucho tiempo después en tu vida, pero, o te va a llegar como un rumor, ¿cachai? Como algo que te dicen al oído y te acordáis, ¿cachai? Pero quería como, en el fondo, poner las cosas como en perspectiva, ¿cachai? Como algo tan grande y también ponerlo como en distancia. Yo creo que por ahí como que me dieron ganas de hacer ese salto temporal. Y es interesante porque yo como lectora, estando en la dinámica de estos chicos de 15, 16 años, como señalábamos, en esta etapa como de rebeldía, de desafiar al mundo, de tratar de sobrevivir también a lo que fue la infancia, haciéndote cargo de este punto de inflexión a la vez en el desarrollo humano que es la adolescencia o la juventud. Igual con ese punto de inflexión, con los sucesos, ¿no? Ese que marcaría un antes y un después. Es curioso porque cuando uno lee incluso cómo podría terminar, o no, cómo termina, porque ya es como que el futuro está ahí, ¿no? Sí. La vida de cada de estos personajes y lo que le va a pasar, incluso acentúa más la angustia que ese momento. O sea, como, pero es la vida misma. Sí, o sea, podremos hablar de quién se casa o no se casa, de enfermedades, de la muerte misma de estos mismos personajes, pero que estábamos con ellos recién de 16 años y de repente son, no sé, octogenarios o incluso más jóvenes, pero uno dice, uy, pucha, qué ganas de haberme quedado acá, incluso con el Tusi o con todo esto. Muy curioso. Y lo otro que también me gustó mucho, que es un ejercicio literario o más bien del psicoanálisis, de lo que es como un trance y del subconsciente y de lo que pasa también en un estado de alerta, de alarma, y ya no solo de estar drogado, pero una situación de esas de terror, que tú dices, no me puede estar pasando esto. Y ante la inevitable búsqueda y deseo de sobrevivencia, la confusión mental, la confusión también emocional. Y esto ya lo encontré notable, yo me quedé como cautivada por esta parte donde Christie, voy a decir solamente, Christie despierta en una cama que no es suya, con ropa que no le pertenece y siente miedo. Todo es confuso luego de la espera en el Tamarugo. ¿Cómo fue ese tema que tú trabajaste muy bien con los masculinos y las llamadas razones? Está buenísimo eso. Bueno, eso yo creo que ese capítulo en particular surge un poco porque no sabía bien qué hacer con Christie.
Ya estoy tratando de contarlo para que sea interesante, pero No, a la me vez encanta, me encanta tu honestidad, además. como, y no hacer tanto spoiler. Ya, está bien. Entonces, no sabía, tenía que buscar un culpable o necesitaba buscar un culpable, pero no sabía a quién culpar, ¿cachai? Y después dije, pero ¿por qué tengo que culpar a alguien? Que sería caer siempre en lo mismo, ¿no? Exacto, ¿cachai? Siendo que en verdad podría, y a propósito de las razones, como podría ser cualquiera, ¿cachai? Y después volver de nuevo como, y resuena de nuevo el psicópata alto hospicio, ¿cachai? Como no tiene por qué ser como a lo mejor lo más obvio, en verdad podían ser todos estos personajes los culpables, ¿cachai? O todos tienen una responsabilidad, ¿cachai? Un poco medio como un fuente ovejuna, si se quiere, como de lo que le pasaba a Christy en ese momento, ¿cachai? Y como no tenía... No quería que fuera, claro, como que no sabía bien cómo, por qué podría ser uno de estos. Y dice, bueno, ¿y si son todos, cachai? Y lo escribí medio como con mucha inseguridad, así como que dije, ay, el medio bolón en que me fui. Y es como esas cosas que decía, bueno, si me dicen que no, ¿cachai? O si no funciona, haré algo más clásico, lo pondré más, lo solucionaré de otra manera, un poco también esperando que me dijeran que no porque era un problema, ¿cachai? Pero creo que la dificultad narrativa en este caso fue súper buena porque me empujó a hacer algo distinto, ¿cachai? Y algo... más claro, más onírico, más de... Yo lo siento sobre todo ese capítulo como un capítulo de terror, por lo menos para mí, ¿cachai? Como en la escritura y entre que me da miedo. Y la escritura también es distinta en ese capítulo, ¿cachai? Se vuelve casi... No es como que me crea poeta, ni mucho menos porque ni de cerca ya me gustaría como... Pero es más lírico. Es más lírico, Sí. ¿cachai? Como con frases más cortas, porque un poco todo se va desintegrando, ¿cachai? Quizás no solo como porque, que me dieron ganas de apretar enter mientras escribía, ¿cachai? Es como la dimensión desconocida. Sí, es como entrar a la dimensión desconocida, ¿cachai? Como que Christy entra de alguna manera en ese capítulo a la dimensión desconocida. ¿Me dejas compartir ese pedacito sin spoilear nada? Por supuesto. Porque lo transcribí, porque realmente a mí se me pararon los pelos, lo encontré increíble. Solo voy a dar aquí una frase que también dice Christy. Chinita, por favor. Christy tiene que correr, arrancar, a pesar del dolor, del desierto, de la oscuridad. Esto no es textual tuyo, pero ahora sí, comillas. Las razones estaban frente a ella, a sus espaldas, durmiendo en su cama, con su mamá, en las calles de Pozo Almonte, La Tirana, Alto Hospicio, a donde fuera que fuese. Las razones como una sombra, las razones como viento en la espalda, las razones como perro que te sigue hasta tu casa. Las razones no te sueltan. El resultado, el mismo. Con ellos, con otros, con todos, ninguno. Notable. Ya, dime que no te gustó lo que escribiste. No, sí. Está bueno. Pero yo digo, fui yo la que hizo eso, claro. Como... No, buenísimo. Y tiene todas estas sorpresas. La reina del Tamarugal, que en realidad es sin el artículo, porque es Reina del Tamarugal, de Malú Furche, Rosé, y junto con agradecerte el libro, muy entretenido. Sobre todo la primera parte, es como, ¡oh, qué dinámico! Y luego también muy interesante. Pasa de entretenido a interesante sin soltar una y la otra, así como sucede justamente con Fran y Christy. Y solo quiero detenerme porque es muy bonita la portada y yo de repente soy un poco pueril para mis elecciones y dije, yo quiero ese libro porque era muy lindo. Así que cuéntanos quién también diseñó esa portada preciosa, que no sé si es una pintura, una acuarela. Cuéntanos. Oye, sí, pero yo también soy fan de las portadas y de jugar un libro por la portada. Sí, ¿También? O sea, ya. Obvio, sí, está perfecto. No soy tan superficial. No, para nada. La obra es de Camilo Ortega, un artista chileno iquiqueño, además, ¿cachai? De la zona. Me lo recomendó otro amigo artista y me lo recomendó justamente porque era como del Tamarugal, pues, ¿cachai? Y él tiene un trabajo súper interesante, lo pueden buscar también ahí en Instagram, en sus redes, para ver lo que está haciendo. Repite el nombre del artista. Camilo Ortega. Camilo Ortega. Y le pedimos, empezamos a trabajar esto un poco como a propósito del libro, le contamos de qué se trataba y él hizo esta portada con la chinita que se llama Sobre el techo, mi devoción, con mucho cariño para la chinita, dijo que lo había hecho y yo creo que se nota, así que ahí está un artista nortino para
cerrar ahí, coronar a la reina. Precioso, muy buena elección para esta chinita que es la reina del Tamarugal, Malú Furche Rosé. Un placer leerte, un placer conversar contigo. Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente. Y bueno, quédense en nuestra sintonía, como siempre viene Sin Pretexto, Mirna Schindler, y nosotros hasta el próximo martes. Recuerda que los Frecuencias Literarias los encuentran en Spotify y también en YouTube, y siempre a partir de las 5 de la tarde, martes y jueves, en la 94.5. Chao.